Para muchas especies, emitir y recibir sonido con claridad es imprescindible. Por eso entre los animales hay tantas formas distintas de hablar y de escuchar. Algunas son chocantes, otras realmente incomprensibles. Luz. Temperatura. Luz. Televisión. Documental. Los sensores de voz parecen el último grito en cuanto a tecnología doméstica o domótica. Pero, ¿y si la patente se la debiéramos a unas orugas? Aunque, ¿oyen las orugas? No lo parece, pero si alguna lo hiciera, ¿cómo recibiría el sonido sin oídos? Estudiando formas curiosas de comunicación animal, nos hemos cuestionado muchas veces preguntas como estas, y nos hemos llevado grandes sorpresas. Estas futuras mariposas están todavía en su fase de desarrollo larvario, comer y crecer. Parecen haber decidido pasar juntas esta etapa de su vida. Se desplazan en grupo, comen todas a la vez en la misma planta, incluso duermen arracimadas en un pseudo capullo comunitario. Su comportamiento gregario es total. Para ellas, el número es una herramienta de protección. Las vellosidades que recubren su cuerpo son también un arma. Como muchas orugas, se caracterizan por poseer pelos tóxicos. Cuando se sienten atacadas, se retuercen violentamente y, accionando unos músculos especiales, disparan contra el agresor sus diminutos pelillos urticantes. No obstante, la proximidad de nuestras manos o de las cámaras no era lo que las asustaba. Y sin embargo, hacíamos inconscientemente algo que despertaba su instinto defensivo. ¿Qué causaba la reacción? Poco después nos quedó claro. Se trataba de la voz. ¡Hola! Como se supone que las orugas no oyen, al principio creíamos que debía ser el aire que expelíamos al hablar lo que detectaban sus sensibles pelos. Hola. Las vibraciones debían convencerlas de que un depredador acechaba. Pero simplemente soplando no obteníamos respuesta. Es más, se calmaban. Entonces, era el sonido. Tampoco. Como queda patente en las imágenes, el ruido normal no las asusta. Solo hablando establecíamos comunicación. Un comportamiento auditivo increíble. ¿Absurdo, quizás? En la naturaleza no hay nada sin explicación. Aunque a veces la explicación no se encuentra. En todo caso, buscando la solución al enigma de las orugas, recordamos que algunas mariposas nocturnas oyen ciertos sonidos. Esto lo descubrió el Dr. Roeder en 1956, cuando disfrutaba de un vaso de vino después de la cena con unos amigos. Mientras muchos insectos revoloteaban alrededor de la luz, los naturalistas jugaban a producir sonidos con los vasos, el líquido y el dedo. Por casualidad, alguien dio con el tono adecuado. Una nota que hizo que varias polillas se precipitaran de repente sobre la mesa y el suelo. Habían plegado sus alas nada más detectar el sonido. Ya no querían volar. ¿Qué había pasado? Después de muchas investigaciones, el Dr. Roeder y el Dr. Treat asociaron la idea de que las polillas habían aprendido a detectar los ultrasonidos que los murciélagos emiten al volar y esquivaban a sus cazadores simplemente dejándose caer en el último momento. El sistema de detección de radar de los murciélagos evolucionó como un aparato de visión en la oscuridad. Consistía en emitir ondas sonoras que al rebotar en los objetos próximos devolvían la información estableciendo un perfil claro de los contornos. De esta forma, los murciélagos pueden moverse por la noche evitando colisiones en la oscuridad. Con el tiempo,
El sistema sirvió también al mamífero para detectar a sus presas. No obstante, las mariposas nocturnas han aprovechado el sistema de los murciélagos invirtiendo su función. Algunas especies de polillas son capaces de descubrir al murciélago precisamente por los silbidos que éste emite para cazarlas. En el último momento, cerrando bruscamente sus alas, esquivan el ataque. Si las polillas adultas captan ondas sonoras, no es tan raro que de jóvenes dispongan también de un sistema de recepción acústica, aunque sea rudimentario. Como todo el mundo sabe, los sonidos se transmiten mejor a través de los cuerpos sólidos o a través del agua que por el aire. Las vibraciones sonoras pueden viajar en ellos a grandes distancias. Muchos animales emiten y reciben sonidos bajo el agua, pero los cetáceos son los verdaderos reyes de la telecomunicación subacuática. Los complicados cantos de baja frecuencia de algunas ballenas han podido ser detectados a más de 500 millas de distancia. Su voz, la más potente del planeta, les sirve para comunicarse entre ellas, resonando de costa a costa en el océano. En ocasiones, estos infrasonidos registran intensidades próximas a los 190 decibelios. Se cree que los cachalotes cazan calamares gigantes utilizando ultrasonidos, pero la potencia de emisión de los cetáceos nace de la función básica que tienen de comunicarse en un medio líquido. Para medir el grado de inteligencia de las ballenas o de los delfines, se ha propuesto alguna vez la comparación de sus gráficos de bandas sonoras registradas por ordenador con los gráficos de la voz humana. El reflejo de las ondas acústicas de estos mamíferos marinos es aún más complejo que el nuestro. Así que, según esta teoría, o son más listos o la culpa la tiene la distorsión del agua. Para registrar sonidos por el aire, es muy importante contar con parábolas que amplifiquen y seleccionen la señal del emisor. Las ballenas no tienen pabellones auditivos, probablemente por motivos hidrodinámicos, pero fuera del agua, una buena pantalla con forma cóncava ayuda a que el sonido se reciba mejor. Además, los dibujos y diseños de los pabellones auditivos de los animales permiten identificar con precisión de dónde viene cada ruido. ¿De arriba? ¿De abajo? ¿De la derecha o de la izquierda? Esto es esencial para saber por dónde hay que escapar. La movilidad de estas parábolas es directamente proporcional a la necesidad de escuchar de cada especie. Algunas pueden orientar rápida y exactamente sus orejas al punto del que procede el sonido. Eso es una gran ventaja evolutiva que el hombre debe hacer digitalmente. Pero, al dirigir dos antenas hacia el mismo sitio, se obtiene además una tercera coordenada, la distancia a la que se produce el sonido. Esto es, escuchar en estéreo. Por eso, casi todo el mundo tiene dos orejas. Este coyote busca ratones que se mueven sigilosamente bajo la nieve. No puede verlos, pero sabe exactamente dónde están. El sigilo es una constante en la naturaleza, aunque
hay excepciones. Pocas reuniones zoológicas son más estruendosas que un dormidero de grullas al amanecer. Las grullas son muy gregarias. Buscan refugio en el número. Los bandos duermen, comen y se desplazan unidos. Incluso en vuelo no dejan de gritarse unas a otras. Seguramente, el sonido de sus largas gargantas les hace sentir que están rodeadas de muchos congéneres y así se sienten más seguras. Su griterío tiene además otro fin: marcar su posición mientras se desplazan. Esta bandada está a punto de emigrar. Las frías mañanas del invierno darán pronto paso a la primavera, y para las grullas es tiempo de ir al norte. Sus graznidos las mantendrán unidas en formación durante el largo viaje. La idea de las grullas de emitir señales acústicas para establecer una referencia en el espacio es utilizada también por el hombre. El vuelo en formación de nuestros aviones es posible, entre otras cosas, gracias a este invento de las grullas. Aunque nosotros nunca hemos podido coordinar escuadrones tan numerosos. La cuestión es emitir sonidos cortos y continuados como los que hacen las grullas. De otra forma, el sonido podría escucharse, pero resultaría mucho más difícil encontrar su procedencia exacta. Esto es lo que sucede con las chicharras. Su ensordecedor chirrido esconde muy bien la rama desde la que emiten. Si el que oye no es otra chicharra. Estos sonoros insectos son una presencia incondicional en los días calurosos y secos. Su música es bien conocida y hay cientos de especies diferentes por todo el mundo, cantando cada una a su manera. Pero oírlas no es lo mismo que verlas. De hecho, muy pocas personas las han visto alguna vez. Son animales crípticos, es decir, su color les camufla bien en su entorno. Y cuando cantan, apenas si se aprecia que lo hacen. Parecen no mover ni un músculo. ¿Cómo producen su melodía? La idea generalizada es que las chicharras, como los grillos, frotan sus alas entre sí y los nervios de los transparentes élitros actúan como las cuerdas de un violín desafinado. Y no es cierto. El mecanismo con el que produce su potente rugido la chicharra está escondido, precisamente bajo las alas. Una membrana ondulada es frotada con un apéndice móvil muy duro. La tensión de esa membrana y la presión que ejerce el insecto con su baqueta hacen el resto. De hecho, los tambores, antes que construir ritmos para animar nuestras danzas, se utilizaron para enviar mensajes. Era el lenguaje tam-tam. Los pájaros carpinteros lo usan desde hace millones de años. Son también animales muy esquivos y difíciles de observar, excepto en la época de cría. Su tamborileo les delata. El poderoso pico que tienen les sirve para buscar gusanos entre la madera, para agujerear los troncos y saborear su savia, y claro, para construir sus nidos. Como con un cincel, trabajan sobre los árboles abriendo huecos, perforándolos, taladrándolos. Su cerebro es sometido en cada impacto a una deceleración insoportable para cualquier otro animal. Sin embargo, a ellos no les afecta. Es más, el sonido que producen al trabajar ha terminado convirtiéndose en parte de su lenguaje. Con él, delimitan sus territorios o envían mensajes a sus parejas. En el interior de sus bosques cerrados, el ruido de su tam-tam viaja perfectamente entre la vegetación hasta más de 10 millas de distancia.
En el suelo de la selva hay alguien que utiliza igualmente la percusión como lenguaje, aunque este es un ritmo casi imperceptible. Está pensado como un código secreto y no se percibe con los oídos. Las vibraciones no se transmiten por el aire, sino por el terreno. Los extremos de las patas de estas tarántulas son hipersensibles y están preparados para interpretar tan sutiles mensajes. En esta ocasión son mensajes de amor. Hasta entre las arañas hay amores no correspondidos. Pero, ¿cómo y por qué han conseguido tal grado de sensibilidad las patas de algunos arácnidos? La capacidad sensorial que las arañas han llegado a desarrollar en sus extremidades es extraordinaria y sorprendente. De hecho, ciertas especies de arañas parecen confiar únicamente en este supersentido para sobrevivir. La araña de tapadera, del género Stasimopus, construye un tubo subterráneo, como tantas arañas, pero ella lo cubre perfectamente con una tapa-puerta que esconde su cubil. Una vez terminado, nadie podría sospechar que alguien acecha bajo la tierra. Pero, ¿cómo sabe la araña cuándo pasa una presa o cuándo pasa un depredador? Solo por el temblor de las pisadas. Ningún sismógrafo humano se movería ni un milímetro ante el microterremoto que producen las pisadas de un grillo. Las arañas tapadera sondean las cercanías de su escondida madriguera mediante el tacto. Mantienen sus patas delanteras en contacto con la seda que conforma la puerta de su escondite. Y gracias al sentido táctil más fino diseñado por la naturaleza, aguardan la aparición de merodeadores que puedan ser cazados. Lo más llamativo es que la araña sabe incluso evaluar cuándo su presa está exactamente a la distancia de ataque. Unos milímetros más lejos duda, pero no se decide. Solo cuando los microtemblores dicen que la presa está en la dirección correcta y en el punto indicado, la araña ataca. Ahora, solo queda hacer la digestión. Para la propagación de vibraciones, lo opuesto a una selva sería una lámina de agua, plana y sin obstáculos que interfieran. El sonido viaja por la quieta superficie a largas distancias, sin alterar su longitud de onda o su frecuencia. Los anfibios que pueblan este medio marcan sus territorios sin parar de cantar. Y para ello, no usan ni olores ni colores, solo ruido, y cuanto más fuerte, mejor. Para los genes de estos sapos es el ser o no ser. Los machos de esta especie tienen solo unos pocos días para conseguir que su estirpe no se extinga. Han de convencer a las pocas hembras que se acercan a la charca de que ellos son los mejores, los más indicados para el apareamiento. Y a oscuras, solo croando se puede ofrecer un argumento válido.
La densidad de machos es muchas veces superior al número de ejemplares de género femenino. Por eso, frecuentemente se producen riñas por los lugares óptimos. Los más fuertes elegirán sitio. La fuerza de su canto se obtiene gracias a un saco que pueden inflar y desinflar con el aire de los pulmones. Tensando la piel bajo su garganta, aumentan el volumen de aire que mueven a través de las cuerdas vocales. El sonido se amplifica más cuanto más grande hacen su particular caja de resonancia. El descubrimiento de las cajas de resonancia se aplica hoy en los modernos altavoces de nuestros equipos de música de la misma forma que lo hacíamos en los tambores primitivos. Las membranas que vibran ofrecen, en función de lo tensas que estén, toda una escala de notas musicales. Las vibraciones mueven el aire con más o menos volumen. Unas se oyen y otras no. Lo mismo sucede con la velocidad de cada vibración. Las de alta frecuencia, las rápidas, por encima de 20.000 oscilaciones por segundo, ya no son percibidas por el oído humano. Las llamamos ultrasonidos. Las lentas, de baja frecuencia, con menos de 20 ciclos por segundo, son infrasonidos y tampoco los escuchamos. Por eso, el que un sapo de espuelas cante no implica que cualquiera oiga todo el repertorio. Canta para los de su especie, y tan bajo en frecuencia que solo los suyos saben localizarla. Esta rana se hace oír en una banda acústica más normal. Cualquiera puede escucharlas, pero ellas han dado un paso nuevo en emisión acústica. A diferencia de los varios miles de especies de ranas y sapos que hay en todo el mundo, esta, entre unas muy pocas elegidas, dispone de 2 sacos para cantar. Eso es, canta en estéreo. Y no pretende con ello que su canción resulte más bella, tan solo busca establecer para sus congéneres el punto exacto desde el que está emitiendo. Muchos otros animales utilizan cajas de resonancia para mejorar su comunicación. El cráneo de los monos aulladores es un buen ejemplo. Sus rugidos retumban en plena selva, a través de los árboles, a más de 10 millas de distancia. El rarísimo pájaro campana es también un caso extraordinario entre los megáfonos de los bosques tropicales de América Central. Es un ave cada vez más escasa y ahora, solo en algunos lugares muy recónditos, puede tenerse la suerte de escucharle. Verle es otra cuestión. A decenas de metros sobre el suelo de la jungla, tuvimos la fortuna de entrever a un ejemplar. Se trataba de un joven que se entrenaba para cuando fuera adulto y al que aún se le escapaban algunas notas falsas y desafinadas. Tendría que esperar al año próximo para convertirse en un gran tenor. Los pájaros, y más concretamente las aves canoras, serían indudablemente los animales que representarían en la naturaleza la alta fidelidad. Como altavoces que difunden su música a los 4 vientos, son casi siempre el sonido de fondo en el campo. Siempre están ahí sus trinos o sus graznidos. Y con el resto de los tenores salvajes forman la gran orquesta sinfónica del reino animal.